Empezamos vídeo. Hoy venimos con un tema muy interesante. Vamos a estar viendo, analizando un poquito todo el tema de cómo se puede generar dinero haciendo música, en este caso en Spotify o otras plataformas digitales. No vamos a estar hablando de cómo podemos hacer dinero, por ejemplo, vendiendo nuestros beats o vendiendo algún servicio como tal, sino cuánto dinero podemos ganar aproximado, obviamente, porque al final todo esto que vamos a sacar hoy y todas estas conclusiones van a ser un poquito aproximadas. Os voy a enseñar también desde dentro, desde una de las plataformas, desde una de las discográficas como tal, en este caso independientes, que es DistroKid, y vamos a estar viendo también un poquito todo el tema de números, ¿vale? Así que lo que os comentaba, principalmente vamos a estar viendo cuánto se puede generar, en este caso monetizando sobre todo en Spotify, lo que son las canciones que publicamos, no solo Spotify realmente, también Apple Music, pues Tidal o cualquier otra plataforma de streaming, pero como la principal es Spotify, vamos a basar un poquito todo esto en Spotify, que al final va a ser la más interesante. Y también vamos a estar viendo pues distintos tipos de música, porque ya puede ser, por ejemplo, música con instrumental o voz, que también puede ser una opción muy interesante. Así que no me voy a enrollar más y vamos a pasar a ver directamente datos de ingresos un poquito generales, la media, por así decir. Bueno, pues por aquí tenemos un artículo, en este caso de ABC, de septiembre de 2021, es decir, hace prácticamente un año, por lo que seguramente estos datos que veamos aquí se hayan actualizado levemente, pero para ese entonces, es decir, justo hace un año, desde más o menos ahora que estoy grabando el vídeo, lo que se generaba por cada reproducción, en este caso en Spotify, es una cantidad de 0,0036 euros, que para que os hagáis una idea serían 3,60 euros por cada 1000 reproducciones. Como nos dicen por aquí, para alcanzar el salario mínimo en España, que en ese momento eran 1108 euros, como nos comentan por aquí, necesitamos conseguir casi 300.000 reproducciones al mes, ¿vale? Para que os hagáis una idea. Todos estos datos son aproximados, tampoco sabemos cómo de afinados están, pero básicamente vamos a hacer números y vais a ver que, por ejemplo, si tenemos 1 millón de reproducciones, que básicamente tendríamos que multiplicar 1 millón por esta cantidad que estáis viendo aquí, 0,0036 euros, estaríamos hablando de que por cada millón de visitas estaríamos generando 3.600 euros, ¿vale? Lo cual a algunos les parecerá mucho, a otros les parecerá más bien poco. Si no me equivoco, creo que Spotify es de las plataformas de streaming que menos está pagando, por lo menos ahora mismo, porque ahora vamos a ver otro artículo en el que también comentan que antes, es decir, años atrás, sí que es verdad que se pagaba más y ha ido decreciendo. Por lo tanto, si esta información es de 2021, seguramente ahora que estamos en 2022 incluso sería un poquito menos, ¿vale? Este es el otro artículo que, como veis, ya es de 2022, aunque sea del 1 de enero, y como veis por aquí ya sí que nos comentan que incluso está un poquito más bajo. Veis que en el anterior nos comentaban que era 0,0036, pues aquí ya es 0,0033 dólares, es decir, un poquillo menos. Por lo tanto, ahora seguramente pues sea menos, incluso a lo mejor podemos estar en los 0,0030, para que os hagáis una idea. Aquí ya nos dicen que hay otras plataformas que sí que es verdad que están pagando un poquito más. Aún así, Spotify al final es la que más se utiliza y en la que tenemos que basar un poquito todo esto, pero como veis aquí, en 2014 se pagaba más, en 2016 ya se bajó bastante lo que es esta media en dólares de lo que se cobraba, y en 2017 todavía más, y ahora que estamos en 2022 pues todavía un poco más, aunque tampoco son tan heavies lo que son estas bajadas, ¿vale? Todos estos ingresos que se les dan a los artistas obviamente vienen de los métodos de recaptación de dinero de Spotify, que en este caso básicamente es la publicidad que realizan pues entre canción y canción. Cuando ponen algo de publicidad, obviamente eso está monetizado, y luego también el tema de el Spotify Premium, las suscripciones. Pues estas dos cosas entrarían en todo lo que recapta Spotify como empresa, y una parte se la da a sus artistas, que este porcentaje no sabemos exactamente cuánto es. Bueno, una vez sabemos ya esto, voy a entrar directamente a lo que es mi perfil de DistroKid, que es en este caso la discográfica que utilizo yo para publicar lo que es la música. Simplemente pues pagas una suscripción, si no me equivoco creo que es anual, y a cambio ellos se encargan de publicar tu música en todas las plataformas digitales, no solo en Spotify como veis aquí, sino en una millonada más, ¿vale? Es decir, en todas las grandes y las no tan grandes también. Entonces, bueno, aquí tenéis por ejemplo la música que tengo ahora mismo activa en lo que es pues Spotify y demás plataformas de streaming. Antes tenía más, entonces lo que vais a ver ahora en cuanto a lo que son datos de pago también está basado un poco con las visitas que tenía en las otras canciones que ahora mismo no están públicas, ¿vale? Aquí podemos ver un montón de cosas, ¿vale? Dentro de DistroKid, hoy no hemos venido a hablar de esto, pero por ejemplo aquí podemos ver las estadísticas de las visitas que se han recibido por los últimos 60 días, los últimos 7, etcétera, etcétera. Pero aquí lo que venimos a ver es cuánto se puede generar con estas canciones que
que publicamos dentro de Spotify o otras plataformas de streaming. ¿Y cómo vemos esto? Pues aquí tenemos un apartadito que pone banco, que es lo que podemos retirar nosotros, en este caso, de lo que hemos ido generando. Yo no he hecho ningún retiro ni nada por el estilo, por lo tanto estos 9,28 dólares que veis aquí, que tengo acumulados ahora mismo, son, como veis, desde septiembre de 2020 a julio de 2022. Los que me conocéis ya sabéis que hago esto por hobby cuando tengo algo de tiempo libre, y las visitas que tengo no son muchas. De hecho, tengo una canción con unas 1100 visitas y del resto ninguna superan las 1000 reproducciones. Entonces, obviamente, esta cifra se debe a que los números que tiene mi cuenta de Spotify o mis cuentas de otras plataformas de streaming como Apple Music no son para nada grandes, ¿vale? ¿Cómo podemos ver esto? Que también está muy interesante. Pues podemos ver el desglose por cada una de las canciones. Aquí podemos ver, por ejemplo, que la que más me ha generado ha sido esta que veis aquí, de 1,73 dólares, y aquí podemos ver la cantidad, ¿vale? Pues aquí básicamente te ponen todo, ¿vale? Es decir, te pone tanto los streams que han tenido, como las descargas, como las impresiones en medios sociales, ¿vale? Es decir, en redes sociales, como serían TikTok, Instagram. Por eso pone aquí, por ejemplo, 63.000, porque a lo mejor en Instagram sí que se ha difundido un poco más o cualquier cosa, pero realmente esas visitas prácticamente no aportan nada, porque, por ejemplo, si veis aquí, está con 667, que creo, si no me equivoco, que son prácticamente íntegras de Spotify. Ha generado más de la mitad que la primera, que tiene un montonazo de impresiones. Por eso, porque al final las impresiones en redes sociales y tal no deben influir tanto. Vale, otro tema importante que tenemos que tener en cuenta: esta canción, que es la primera, por ejemplo, ahora mismo ha generado 1,73 dólares, y eso que va con 2 o 3 meses de retraso. Por lo tanto, esto sería lo que habría generado hasta hace 3 meses, no hasta el momento actual, ¿vale? Esto lo tenemos que tener en cuenta. Pero es que si nos venimos por aquí al apartado principal, pues de Spotify, en este caso el mío, ¿vale? Podemos ver que la canción cuenta con 1100 reproducciones. Y diréis, vale, ¿qué cojones pasa aquí? No me cuadran los números, porque antes has dicho que por cada 1000 reproducciones estábamos ganando, si no me equivoco, creo que había dicho 3 dólares con 60 céntimos. ¿Por qué, si tengo más de 1000 visitas, que más o menos tendría que estar generando unos 4 dólares, por qué nos pone aquí que las ganancias son de 1,73 dólares? Vale, muy importante, aparte que no está actualizado, aunque lo que os comento, aunque vaya con 2 o 3 meses de retraso, no pasa nada, porque realmente esta canción lleva mucho tiempo subida, y cuando pilló más reproducciones fue hace tiempo. Es decir, a lo mejor en estos 2 o 3 meses habrá subido 100 reproducciones, algo así. Por lo tanto, no es algo que sea muy relevante en este caso. Esto es básicamente por lo que hemos comentado antes en el artículo, porque depende un poco de la discográfica, ¿vale? Si estás en una discográfica que es independiente, como es en este caso DistroKid, pues seguramente se acaben llevando ellos más parte de comisión y demás, ¿vale? Tampoco sé exactamente cómo funciona el tema de los porcentajes que se llevan o no se llevan, pero seguramente sea por esto. Sin embargo, a lo mejor si estás firmado, pues imagínate con Warner o alguna discográfica grande, o aunque sea una discográfica pequeña pero que ya no sea independiente como tal, pues seguramente lo que son esas comisiones de esa discográfica sean mucho más distintas, ¿vale? Entonces esto también es algo que tenemos que tener en cuenta. 3 dólares y 60 céntimos o 3 dólares y 30 céntimos, la cantidad que sea, es lo que se genera por cada 1000 visitas, pero de lo que se genera, lo que te llega luego a ti, es una cantidad totalmente distinta, ¿vale? Porque al final también hay más intermediarios de por medio. Entonces esto es un dato que también tenemos que tener muy en cuenta. Una vez hemos hablado un poquito de esto, de cómo se consiguen los ingresos, de dónde se recaptan, cuánto se genera realmente y cuánto es lo que se genera supuestamente, os voy a estar comentando también un poquito otros casos distintos que también son muy interesantes, porque en este caso sí que es verdad que hay mucha gente que únicamente hace beats, por ejemplo beats de lo-fi, o instrumentales, por ejemplo, simplemente para estar estudiando, es decir, así más relajantes y demás, que luego suelen posicionar bastante bien para playlist y demás, y puede llegar a ser una estrategia de monetización en Spotify o en otras plataformas de streaming bastante interesante. Bueno, por ejemplo, si me vengo al perfil de este chico, vemos que tiene 1.300.000 oyentes mensuales, que se dice pronto esto, pero es que esto realmente no son las reproducciones van a ser muchas más, porque estas son la cantidad de oyentes. Es decir, puede que de este 1.300.000 personas, cada una haya escuchado de media 5 veces alguna de sus canciones, entonces prácticamente serían 6 millones de reproducciones al mes, ¿vale? Pero esto depende mucho. ¿Qué pasa con este tipo de canciones que estáis viendo por aquí? Que realmente son instrumentales, ¿vale? Si queréis entrar en el perfil y escuchar alguna de sus canciones, podéis escucharla sin ningún tipo de problema, o de cualquier otro tipo de artista que se dedique únicamente a hacer instrumentales sin ningún tipo de voz, o con alguna voz sampleada o algo por el estilo. Y si nos venimos por aquí abajo y bajamos un poquito, podemos ver que muchas de sus canciones están posicionadas en playlists bastante tochas. Podemos ver, por ejemplo, esta de Chill Lo-Fi Study Beats, ¿vale? Que nos venimos y vemos que tiene casi 1 millón de me gustas, es decir, aquí consigue un montón de alcance. Focus Flow, 300.000 me gustas, muchísimo alcance. Lo-Fi más Chill, otros 300.000 me gustas. Si le damos
damos aquí a ver todo, podemos ver unas cuantas más, y aquí no aparecen todas, pero podríamos ver chill instrumentals. Bueno, esta tiene un poquito más, 3000 me gusta, pero lo que os comento, ¿vale? No se puede ganar dinero simplemente pues como cantante, por ejemplo, sino que también puede que seas un productor y simplemente te interese hacer instrumentales y publicarlas aquí con algún fin, ¿vale? Es decir, pues imaginaos, a lo mejor este tipo de instrumentales están más enfocadas pues a lo que es relajación, estudiar, etcétera, etcétera, pero a lo mejor hay otra persona que hace instrumentales que son un poco más cañeras, por así decirlo, y que le posicionan muy bien para el tema, yo que sé, de gimnasio, por ejemplo, o de hacer ejercicio físico, para playlists de ese estilo, pues también puede funcionar muy bien, por poneros simplemente ejemplos. Entonces esto también para que entendáis un poquito cómo funciona. Así que bueno, un poquito como habéis visto, al final sí que es verdad que es bastante difícil poder vivir de la música únicamente con lo que nos pagan las plataformas de streaming, porque la verdad que no es mucho y tenemos que tener muchísimo alcance pues para poder vivir de ello o poder generar una cantidad decente de dinero, en este caso pues que nos dé para vivir, o que nos dé pues por ejemplo un plus aparte de nuestro trabajo o lo que sea. Sí que es verdad que es difícil, hay que meterle muchísimo curro, hay que saber también un poquito de marketing en cuanto a lo que es Spotify, cómo posicionar y demás, cómo podemos directamente hacer nuestra campaña de publicidad, hablar a distintas playlists para ver si nos pueden añadir a ellas, o directamente cuando vayamos a publicar nuestra canción en Spotify podemos también mandársela a todas esas personas que revisan las canciones en Spotify y que deciden si van a entrar en alguna playlist o en otra, para también tener un poquito programado nuestro lanzamiento y que vaya bien desde el principio, etcétera, etcétera. Hay múltiples estrategias, tampoco me las sé todas ni mucho menos, me sé un par de cosillas sueltas y demás, pero si queréis que hagamos alguna investigación un poquito más a fondo en este caso de cómo funciona todo el tema del marketing, de cómo podemos enviar solicitudes a playlists oficiales de Spotify y a las que no son oficiales de Spotify, también un poquito todo esto de cómo os podéis mover para promover vuestra música, también podríamos hacer otro vídeo un poquito más explicativo en este caso y no tanto hablando de lo que hemos estado hablando en este vídeo, que también ha estado súper interesante. Y nada, simplemente eso, gente, eso es todo lo que teníamos que hablar por hoy. Espero que os haya gustado y hayáis aprendido un poquito cómo se puede generar dinero con lo que es Spotify en este caso, las distintas alternativas y realmente cuánto se genera. Así que bueno, espero que os haya gustado. Ya sabéis que en este canal vamos hablando siempre un poquito de distintas formas de generar ingresos con un montón de métodos, un montón de páginas, comprobamos si son verdaderas, si no son verdaderas, si realmente pagan, si no pagan, si pagan mucho, si pagan una cutrada. Todas estas cosillas las hablamos en este canal, así que si te ha interesado te recomiendo que me sigas para más contenido del estilo y nos vemos en el próximo vídeo.